Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Estefania Valencia Morales, soy de Contaduría Pública y estoy matriculada en el curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos. Mi número de grupo es 8008-58. Les voy a dar respuesta a una serie de preguntas de la teoría de Galton. Bueno, la primera pregunta dice así. ¿Qué son los conflictos y cómo se clasifican? Según Galton, los conflictos se basan en los análisis de las actitudes, comportamientos, contradicciones de las necesidades de las personas y estos actúan como crisis o oportunidad. Se clasifican en violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. ¿Qué es la violencia y qué tipos de violencia existe? La violencia tiene dos particularidades que va desde lo positivo hasta lo negativo. Los tipos de violencia que relaciona Galtus son violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Y aquí va un claro ejemplo. ¿Qué es la violencia directa? Hace referencia a los golpes, muertes, mutilaciones, falsos positivos, guerrillas. Un ejemplo de esto es el golpe a las Torres Gemelas. Eso surge el 11 de septiembre del 2001. Ocurre en la ciudad de Nueva York cuando una avioneta choca contra esta torre y no deja a nadie vivo. Bueno, a nadie salvo. La violencia estructural hace referencia a los daños de las satisfacciones de las necesidades humanas en los temas políticos, económicos que gobiernan las sociedades. Un ejemplo es, aquí están estas cifras y estos casos, por ejemplo, de niños guayú que mueren a diario a causa de hambre en condiciones precarias. O estos niños de la Guajira que están muriendo a causa de desnutrición severa, ya que no hay acceso a agua ni a comida. La violencia cultural. ¿Qué es la violencia cultural? Hace referencia a los aspectos socioeconómicos, simbólicos, religión, ideológicos, lengua, arte, ciencias empíricas y ciencias formadas. Y esas se justifican se justifican como una violencia directa o estructural. Un ejemplo de esto es este caso donde niños deben de ser sacrificados. No saben si los padres están de acuerdo con esto o son obligados a hacerlo. Esto ocurrió hace mucho tiempo en una cultura azteca, donde se suponía que al hacer este tipo de ritual o sacrificios con estos niños, eh, este dios podría parar las lluvias. O este caso, que creo que es musulmán, esta mujer es castigada a más de 40 latigazos por el simple hecho de usar pantalones. Pienso yo que esta es una ideología extremadamente absurda, ya que esto lo tienen como una opresión hacia la mujer. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de violencia identifica usted dentro de su comunidad? Mi comunidad es Candelaria Valle del Cauca. Este tipo de violencia o feminicidio se da en el municipio en Cabullal, donde una mujer hace la denuncia contra su ex actual pareja, una denuncia por violencia intrafamiliar, en el cual no fue oída por las autoridades. O sea, no hicieron nada al respecto. Solo enviaron como una carta de denuncia y ya al opresor, donde encendió la ira de él. Este va hasta su casa, la usa con la excusa de que le va a entregar una lonchera a la niña para que se la lleve, pero no es así. Al entrar a esa casa, él le propina varias puñaladas que acaban con la vida de ella, dejando una menor de edad. Y esto se da por violencia intrafamiliar. Da otros casos presentados. Dice, ¿cuáles son las causas que motivaron el conflicto armado en Colombia? Bueno, hace 27 años de acuerdos de paz entre 1991 hasta el 2007, en el cual el ELN y el gobierno de Colombia
ha mantenido 6 etapas de negociación en las que terminaron sin un resultado positivo y todas estas surgieron en La Habana. Algunos de esos conflictos no quedaron resueltos porque en esas partes no querían cambiar sus exigencias ni por parte del Estado ni por parte de los grupos armados. En 1960 da inicio el conflicto armado entre el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares en extrema derecha, sumado a bandas criminales y grupos armados organizados. En segundo punto da el abandono en estado de territorios. ¿Qué significa el abandono de estado de territorios? Es cuando el gobierno no hace presencia en las carencias de las necesidades de las personas, donde carecemos de una salud, de una buena salud, de una buena educación superior, donde las calles no contamos con unas buenas vías, donde hay más de 15 peajes por viaje, donde esos niños mueren a diario, como en el claro ejemplo que se dio anteriormente, por causa de nutrición, por causa de hambre, por causa de falta de agua, por causa de servicios públicos mal, donde esos niños deben de caminar más de una hora para ir hasta su lugar de estudio, donde las tienen que arreglar como puedan y el Estado no hace presencia en esos territorios. En el narcotráfico y desigualdad social. En la desigualdad social se da, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se da la amedrentación de la ciudad. Eso fue bajo el mandato de Pablo Emilio Escobar Gaviria, donde relacionó bombas, secuestros, golpes de Estado. Bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la junta militar que se dio en 1953 y 1958, esto generó un golpe de Estado y se dio un acuerdo compacto entre las presidencias con el fin de mermar la violencia, donde en un periodo va la presidencia del Estado liberal y en el otro el Estado conservador, donde esta es una lucha bipartidista en el cual disminuye su violencia y esta dura 16 años. Otra cosa es el conflicto armado interno. Es un enfrentamiento armado entre fuerzas gubernamentales en algún territorio de un estado. En 1948 se abre una revolución dado la muerte de Gaitán. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado dentro del conflicto en Colombia? Garantizar la protección de los derechos humanos es la mayor responsabilidad del Estado. Garantizar que estos niños víctimas del conflicto no estén alejados de la violencia, o sea, que estos niños no vuelvan a utilizar armas, que esta gente que fue desplazado de sus lugares, de sus viviendas, tengan una vivienda digna, con una indemnización económica, para que no carezcan de necesidades. Dado a la población víctima del conflicto armado en Colombia, que es la que ha generado y se ha encargado de que de que la mayoría de las familias puedan tener acceso y que no tengan una necesidad de carencias. ¿Cómo se podría gestionar los conflictos de manera pacífica? ¿Cree que en Colombia se podrían aplicar? Sí, claro, por medio de la paz negativa y la paz positiva, que es lo que plantea Galton. ¿Qué se referencia a la paz negativa? La paz negativa es cuando no hay ningún tipo de agresión, ni verbal, ni física, no hay ningún tipo de violencia, o sea, es como no hacerle caso omiso. Un claro ejemplo de esto es cuando dos niños están en el colegio, el otro niño empieza a molestarlo, empieza a decirle cosas y lo mejor que puede hacer en su momento es ignorarlo y seguir adelante. Entonces ahí no hay ningún tipo de violencia,
es una paz negativa y es la que todos creen que es la mejor opción. Y la otra es la paz positiva. ¿Qué pasa con la paz positiva? Es cuando sí existe un conflicto, cuando se llega a un diálogo y cuando se llega a una solución de conflictos. Entonces yo creo que esa sería como la manera correcta de aplicarlo en Colombia, donde los beneficios sean mutuos, no solamente para unas personas, sino para ambos. ¿Cómo han sido los procesos de paz en Colombia y qué participación han tenido las mujeres en ellos? Bueno, el proceso de paz en Colombia comienza en el año 82 con el presidente Belisario Betancur, que se da en el Meta, se da un proceso de negociación entre las FARC y la guerrilla. Esto se da en medio de la selva y se lleva a cabo la toma del Palacio de Justicia y esto es lo que da fin al diálogo. En 1986 y 1990, durante el presidente Virgilio Barcos, se da paso a una asamblea constituyente y permiten la movilización a otras guerrillas. En el 1994, Ernesto Samper da paso a las mesas de negociación que en su momento no se pudo hacer en Venezuela y se tuvo que realizar en la Ciudad de México con el CRS, y esto tuvo una paz positiva porque logró que las movilizaciones se retiraran de la lucha armada y se unieran a la lucha política. En 1988 hasta el 2002 de Andrés Pastrana comienza un proceso de zonas de despeje de participación ciudadana, la cual no se pudieron llevar a cabo y no se pudieron concretar debido a la controversia que se generó en su momento. Después llega Uribe Vélez, donde se relacionan los procesos de paz, en el cual no se puede llevar a cabo por la desconfianza tanto de los grupos guerrilleros, tanto del gobierno, por lo que había pasado anteriormente. Ahí llega Juan Manuel Santos, da otra vez paso a las negociaciones. Da paso a las negociaciones y un acercamiento. El tema acerca de la política de drogas ilícitas. En el 2016 se genera un plebiscito, el cual no fue aprobado por los colombianos. Después, en 2016, es aprobado por la Cámara y Senado y pasa a un nuevo periodo. Una de las participaciones de las mujeres es como la exministra senadora Marta Lucía Ramírez, que es la encargada de dirigir exitosamente un ministerio masculino. La otra es Policarpa Salabarrieta, que tuvo un proceso independiente en Colombia y contribuyó de manera directa a luchar por la libertad y la causa patriota. Otro claro ejemplo está la alcaldesa de Bogotá y Clara López Obregón, que garantiza la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles de la administración pública. Y esto fue todo. Muchas gracias. Quedan algunos puntos, pero ya ha sido todo por hoy.